¿Qué oscuro secreto ocultaba un hombre aparentemente normal? En la década de 1960, Boston se estremeció ante una serie de crímenes brutales. El estrangulador de Boston, un nombre que evoca terror, sembró el miedo en las calles. ¿Quién era? ¿Este hombre que odiaba a las mujeres y confesó sus actos? Descubre la historia detrás del terror. Analizaremos las motivaciones ocultas, las tácticas de la investigación y la respuesta de la sociedad ante este monstruo. Más allá de los titulares sensacionalistas, desentrañaremos la compleja trama de la psicología criminal. Entenderás por qué este caso sigue resonando en la actualidad, revelando lecciones cruciales sobre la naturaleza humana y la importancia de la investigación. Profundiza en las estrategias de la policía, las pruebas cruciales y la reconstrucción de los eventos. Descubre las motivaciones que llevaron a este hombre a cometer tales actos. Descubre la compleja red de relaciones, la dinámica social y el entorno que rodeaban al estrangulador de Boston. Prepárate para una exploración profunda, revelando los detalles ocultos de este caso icónico de la historia criminal. Aprende sobre la psicología criminal, la investigación policial y las consecuencias sociales de los crímenes. Conocerás las implicaciones del miedo, la paranoia y la búsqueda de la verdad. Este conocimiento te permitirá comprender mejor la complejidad de la mente humana y la importancia de la investigación exhaustiva. Desentrañemos juntos los misterios del estrangulador de Boston. Boston, 1962-1964. Un terror invisible se cernía sobre la ciudad. El estrangulador de Boston sembró el pánico, asesinando a varias mujeres. Su figura, envuelta en misterio, se convirtió en un símbolo de la paranoia y la vulnerabilidad. ¿Cómo una ciudad aparentemente normal pudo ser azotada por el terror? Analizaremos las circunstancias sociales y políticas de la época, factores que podrían haber contribuido a la atmósfera de miedo. La investigación policial, con sus métodos y limitaciones, jugó un papel fundamental en la búsqueda del culpable. La sociedad, atemorizada y conmocionada, reacciona ante la amenaza. La historia del estrangulador de Boston no es solo un caso criminal, sino un reflejo de la sociedad de la época. La psicología del asesino y sus motivaciones se convierten en elementos clave para comprender el crimen. ¿Qué impulsa a un individuo a cometer actos tan atroces? Exploraremos las teorías sobre la personalidad criminal, la influencia del entorno y las posibles motivaciones. Analizaremos los perfiles psicológicos y las posibles conexiones con otros casos. La búsqueda del estrangulador de Boston fue una lucha contra el tiempo y la incertidumbre. La investigación policial, la presión mediática y la desesperación de la comunidad fueron factores determinantes. El caso destaca la importancia de la investigación, la colaboración y la capacidad de la sociedad para enfrentar el terror. Para comprender a fondo este caso emblemático, debemos analizar las pruebas, las entrevistas y las teorías que rodearon la investigación. Solo así podremos desentrañar la complejidad de este oscuro capítulo de la historia criminal. Descubre los secretos del estrangulador de Boston. Suscríbete ahora para más análisis y reflexiones. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu opinión es crucial para comprender este oscuro capítulo de la historia. Únete a la conversación. Para comprender al estrangulador de Boston, debemos analizar su psicología y contexto histórico. ¿Cómo se relaciona su perfil con otros asesinos en serie? Identificar patrones en sus crímenes nos ayudará a comprender su motivación. Imagina analizar la escena del crimen.
los objetos encontrados y las posibles pistas. Investiga las técnicas de la época. ¿Qué métodos de investigación se utilizaron? Comparar estos métodos con los actuales nos permitirá apreciar la evolución en la resolución de crímenes. Imagina la presión que sintió la policía en aquella época y las dificultades para resolver el caso. Considera la influencia del entorno. ¿Cómo afectó la sociedad y la cultura de Boston al desarrollo de este caso? Busca información sobre la vida social, las normas y las expectativas de la época. Imagina las consecuencias emocionales para las familias de las víctimas. Identifica las posibles motivaciones del asesino. ¿Fue un acto impulsivo o premeditado? Analiza las teorías sobre la personalidad criminal y los posibles factores que contribuyeron a su comportamiento. Imagina el impacto psicológico de las víctimas. Finalmente, aplica las lecciones aprendidas. ¿Qué podemos aprender de este caso para prevenir futuros crímenes? Analiza las estrategias de investigación y las medidas de seguridad. Imagina cómo se podría aplicar este conocimiento a casos modernos. El terror se apoderó de Boston. La ciudad, una vez vibrante, se sumió en un clima de miedo constante. Las familias vivían con el temor de lo desconocido, cada esquina, cada calle, un posible peligro. Imagina la angustia de las familias de las víctimas, el constante miedo y la incertidumbre. El caso del estrangulador de Boston no fue solo una serie de asesinatos, sino un reflejo de la incapacidad de la sociedad para afrontar el miedo y la inseguridad. ¿Cómo se gestionó la crisis? La respuesta de la comunidad, la presión policial y la lucha por la verdad se convirtieron en elementos clave para comprender la situación. La falta de información precisa y la lentitud en la investigación agravaron la crisis. Imagina la frustración de la comunidad, la sensación de impotencia y la necesidad de respuestas. El tiempo se convirtió en un enemigo implacable. Nablus et Messi, confesión del asesino, un momento crucial, no solo trajo alivio, sino que también planteó nuevas preguntas. ¿Cómo se gestionó la información y la respuesta social a la confesión? Imagina la complejidad de las emociones y las reacciones en una sociedad traumatizada. Este momento nos permite analizar la reacción de la sociedad ante el crimen y la importancia de la investigación policial. La urgencia de comprender el caso trasciende el ámbito histórico, ofreciendo lecciones sobre la importancia de la seguridad y la búsqueda de la verdad. Comencemos por definir el contexto histórico. Boston, 1960. Analicemos las características sociales y culturales de la época. ¿Cómo influyeron las normas sociales en la percepción de la violencia de género? Esto nos ayudará a entender el entorno en el que se desarrolló el caso. Ahora, profundicemos en las víctimas. Describamos sus perfiles y sus vidas. ¿Existían patrones comunes en sus historias? Identificar posibles motivaciones del asesino requiere comprender las características de las víctimas. Analicemos las técnicas de investigación de la época. ¿Cómo se abordaron los crímenes? ¿Qué métodos se utilizaron para recopilar evidencia? Comparar estas técnicas con las actuales nos dará una perspectiva valiosa. Observemos los patrones en los crímenes. ¿Existían similitudes en los métodos utilizados? ¿Qué nos dicen estas similitudes sobre la posible mente del criminal? Esto nos ayudará a construir un perfil del asesino. Exploremos la psicología criminal. ¿Qué teorías pueden explicarnos el comportamiento del estrangulador de Boston? Analicemos las posibles motivaciones y los factores que podrían haber influido en sus acciones. Finalmente, examinemos la respuesta de la sociedad. ¿Cómo reaccionaron las autoridades y la comunidad ante la creciente ola de crímenes? Esta reacción social nos mostrará la urgencia y el impacto del caso.
Analicemos las limitaciones de la investigación de la época, cómo la falta de tecnología afectó la recolección de evidencia. Imagina la dificultad de analizar huellas dactilares o ADN sin los recursos actuales. Esto nos permite apreciar la evolución de las técnicas forenses. Consideremos las implicaciones psicológicas para las víctimas. ¿Cómo el trauma afectó sus vidas? Imagina las dificultades para superar el miedo y la ansiedad. Este análisis nos ayudará a comprender la importancia de la ayuda psicológica. Exploremos estrategias de prevención. ¿Qué medidas se podrían haber tomado para evitar futuros crímenes? Analicemos las estrategias de vigilancia y la importancia de la colaboración entre la comunidad y las autoridades. Desarrollemos un perfil del sospechoso. ¿Qué pistas revelan sus crímenes? Consideremos los patrones de comportamiento y las posibles motivaciones. Imagina cómo un perfil psicológico puede ayudarnos a entender la mente del criminal. Analicemos las consecuencias sociales del caso. ¿Cómo la sociedad reaccionó al miedo y la inseguridad? Imagina las implicaciones a largo plazo para las familias de las víctimas y la comunidad en general. Finalmente, identifiquemos las lecciones aprendidas. ¿Qué podemos aplicar de este caso a la investigación criminal moderna? Analicemos cómo la tecnología y la colaboración mejoran las estrategias para resolver casos complejos. Analicemos la evolución de las técnicas de interrogatorio. ¿Cómo se utilizaron estas técnicas en el caso del estrangulador de Boston? Consideremos las limitaciones y las posibles influencias psicológicas en las confesiones. Exploremos la importancia de la evidencia física. ¿Qué objetos o pistas fueron cruciales para la investigación? Analicemos la cadena de custodia y la importancia de la preservación de la evidencia. Consideremos el papel de los medios de comunicación. ¿Cómo influyeron en la investigación y la opinión pública? Analicemos el impacto de la cobertura mediática en la resolución del caso. Analicemos la psicología del asesino. ¿Qué teorías psicológicas pueden explicarnos su comportamiento? Consideremos los posibles trastornos mentales y su influencia en los crímenes. Exploremos el rol de la comunidad en la investigación. ¿Cómo la colaboración entre la comunidad y las autoridades influyó en la resolución del caso? Analicemos las implicaciones sociales de la participación ciudadana. Finalmente, examinemos el caso del estrangulador de Boston en comparación con otros casos similares. ¿Qué similitudes y diferencias encontramos? Esta comparación nos permitirá extraer conclusiones y generalizar las lecciones aprendidas. Analicemos los datos sobre la criminalidad en Boston durante la década de 1960. ¿Existían otros crímenes similares en la época? Comparar este caso con otros casos de la época nos ayudará a entender el contexto social y criminal. Exploremos las estadísticas sobre crímenes de odio de género en la época. Existía una mayor vulnerabilidad de las mujeres. Datos de la época nos ayudarán a contextualizar el caso y su importancia social. Analicemos la investigación policial de la época. ¿Qué métodos se utilizaron para recopilar información? Consideremos la falta de tecnología y las limitaciones en la investigación. Examinemos las opiniones de expertos en psicología criminal. ¿Qué teorías explican el comportamiento del estrangulador de Boston? Investigar diferentes perspectivas nos ayudará a entender la complejidad del caso. Presentemos estudios de casos similares. ¿Existen otros casos de crímenes similares en otras ciudades o países? Comparar este caso con otros nos ayudará a identificar patrones y tendencias. Finalmente, consideremos las implicaciones para la justicia criminal moderna.
¿Qué lecciones podemos aprender del caso del estrangulador de Boston para mejorar las investigaciones y la prevención de crímenes? Esto nos ayudará a entender la importancia del caso en la evolución de la justicia. Repasemos las posibles motivaciones del asesino. ¿Fueron sus crímenes impulsados por la rabia, la obsesión o algo más complejo? Imaginemos diferentes escenarios y analicemos sus posibles causas. Consideremos las limitaciones de la tecnología en la época. ¿Cómo afectó la falta de avances tecnológicos a la investigación? Tal vez esto nos ayude a entender por qué la resolución del caso tomó tanto tiempo. Analicemos la importancia de la colaboración entre la policía y la comunidad. ¿Cómo se comunicaron las autoridades con la población? Esto nos ayudará a ver la necesidad de la confianza mutua. Evaluemos la influencia de la opinión pública. ¿Cómo afectó la presión mediática a la investigación? Imaginemos cómo la opinión pública puede influir en la búsqueda de la verdad. Exploremos las consecuencias a largo plazo del caso. ¿Cómo afectó a las familias de las víctimas? Imaginemos la importancia de la justicia y el apoyo a las víctimas. Finalmente, reflexionemos sobre las lecciones aprendidas. ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento a casos similares en la actualidad? Analicemos cómo la historia nos ayuda a mejorar las estrategias de investigación y prevención. En resumen, el caso del estrangulador de Boston nos muestra la importancia de la investigación exhaustiva, la colaboración y la comprensión de la psicología criminal. Analizamos el contexto histórico, las técnicas de investigación de la época, la psicología del asesino y la respuesta de la sociedad. Hemos visto cómo la falta de recursos tecnológicos en la época, la presión mediática y la complejidad del perfil psicológico del asesino dificultaron la investigación. Aprendimos sobre la importancia de la evidencia física, el análisis psicológico y la colaboración comunitaria. Aplicando estos conocimientos, podemos comprender mejor la dinámica de los crímenes de odio de género y las estrategias para prevenirlos. Podemos analizar cómo los avances tecnológicos y la colaboración interdisciplinaria mejoran las investigaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer? Comparte este conocimiento con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para más historias fascinantes y reflexivas sobre la historia. Sigue aprendiendo y reflexionando sobre este importante capítulo de la historia criminal. Únete a la conversación. Recuerda que la historia nos enseña lecciones valiosas. Aprende de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Comparte este conocimiento y únete a la conversación. El caso del estrangulador de Boston nos deja con una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la importancia de la justicia. Nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, la búsqueda de la verdad y la justicia pueden prevalecer. La historia de este caso nos enseña sobre la evolución de las técnicas de investigación y la importancia de la colaboración entre la policía y la comunidad. El tiempo, la tecnología y las circunstancias pueden cambiar, pero la necesidad de comprender y aprender de los errores del pasado permanece. Recordamos el impacto devastador de los crímenes de odio de género y la necesidad de una sociedad más segura y justa. El legado de este caso nos impulsa a seguir explorando temas relacionados con la psicología criminal y la prevención de la violencia. ¿Qué podemos aprender de este caso para construir un futuro mejor? La historia nos ofrece una oportunidad de reflexión y acción. Sigue aprendiendo y compartiendo este conocimiento con otros. Continúa explorando la historia y la psicología criminal. El caso del estrangulador de Boston es un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de la perseverancia en la búsqueda de la verdad. Sigamos aprendiendo y reflexionando sobre este capítulo oscuro de la historia.